temporada para estar trabajando con pedagogía de la autonomía. Hoy vamos a tratar con este libro, un libro muy interesante que tiene que ver con este sentido de construir y no repetir contenidos, de la esencia del aprendizaje y de que el educando se cultiva cuando se le reconoce como un sujeto activo, capaz de decidir, pensar y crear. Es así que hoy nos acompaña el doctor Rubén López Vázquez, quien nos va a dar una bienvenida y que nos va a hacer el honor de dirigir esta sesión de Veladas con Paulo Freire. Nueva emisión, nueva temporada. Bienvenido, doctor Rubén López. El micrófono y la pantalla son todas suyas. Un gusto saludar a todos los presentes y los que están a la distancia también para esta nueva temporada que nos convoca a reflexionar desde la red doctoral que organiza estos eventos con entusiasmo para construir nuevos escenarios educativos. Eh, Iniciamos con esta segunda temporada de Veladas con Paulo Freire con el lema Sembrar conciencia, cultivar autonomía. Praxis docentes para una nueva escuela mexicana a partir de la reflexión del libro Pedagogía de la Autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa, un documento esencial que marca un hito, considero, en esta aportación que hace Pablo Freire para identificar y transformar la práctica pedagógica. Es una obra, creo que es algo muy importante, como un testamento pedagógico de Freire, escrito en ese momento cuando era secretario de Educación en San Paulo. Sí, en ella sintetiza toda su visión sobre la ética, la libertad y la responsabilidad del educador ante su praxis. No es una praxis mecánica, no es una praxis que, que está estática, sino una praxis que motiva la construcción de nuevos conocimientos, como bien lo dice en su primer capítulo, el que enseña aprende y el que aprende también enseña. Y yo creo que a partir de ese momento empezamos a trabajar esa reflexión conjuntamente con todos los actores educativos. Así es la aportación en este primer capítulo de Pablo Freire con este libro y damos la bienvenida a las aportaciones de los presentes, quien guste retomar la palabra. Es muy básico, importante reflexionar sobre esto. Gracias, bienvenidos a este nuevo evento. Bien, pues en tanto que alguien se anima, pues yo ya tomé aquí la participación y después vamos a escuchar a la doctora Anita Pérez. Quiero comentar rápidamente, ayer tuve una experiencia, antier, tuve una experiencia de trabajo en, en lo que es las unidades de educación especial inclusiva y trabajé un tema sobre la autonomía profesional. Y lo que yo veo respecto del propio libro, que es el motivo de este programa, la pedagogía de la autonomía, los saberes necesarios para la práctica educativa. Y aquí veo yo, bueno, primero, ¿cuáles serían esos saberes necesarios para la práctica educativa? Porque eh, comentaba yo con los maestros que eh, la autonomía, como en la nueva escuela mexicana profesional, es una dimensión ética y política y así también creo que lo distingue Paulo Freire, la autonomía como una dimensión ética y política. Y reitera en mi idea que todo acto educativo es un acto político. Sí, porque ya desde el prefacio abre la obra situando el pensamiento de Paulo Freire en lo que sería la defensa de la educación. Y esta defensa de la educación la va haciendo cuando menos con tres tonos.
el tono humano, el tono ético y el tono político. Y desde ahí, bueno, pues hay una serie de ideas en el prefacio, como el hecho de que la educación se da como práctica de la libertad, que es un fraseo constante, siempre lo hace presente Paulo Freire, porque ha afirmado que toda acción educativa debe de dirigirse a la emancipación del sujeto. Y si vamos a la idea de la independencia propia del sujeto, llegar a la independencia resulta difícil, pero debe de ser una práctica que se esté haciendo de manera constante, porque el punto contrario a la emancipación tendría que ser la domesticación del sujeto. Y en tanto que educar es un acto de transformación del propio mundo, es decir, tengo conciencia y para tomar conciencia o para ejecutar lo que la nueva escuela mexicana dice sobre la revolución de las conciencias, que a veces parece que no está escrito como la revolución de las conciencias, tanto como crear generaciones de mexicanos incorruptibles. ¿Sí? Y si es realmente un acto esencialmente humano el sentido educativo o la defensa de la educación como un acto humano, ético y político, entonces tendríamos que ver también el sentido de lo humano en la nueva escuela mexicana. Y yo voy al 1 de septiembre, al 1 de octubre del año pasado, cuando toma posesión eh, eh, de la presidencia de la República Mexicana, la doctora Claudia Sheinbaum. Y ahí ella dice que el humanismo mexicano tiene dos orígenes. Uno, sobre todo los pueblos originarios. Ahí está el origen del humanismo mexicano. Y el otro, la riqueza de nuestra historia. Pero yo agregaría la riqueza de nuestra historia patria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la riqueza de nuestra historia patria nos lleva también a los pensadores humanistas eh, señalados en los momentos de lo que serían los horizontes históricos de la historia mexicana de origen. Y desde ahí, en los horizontes históricos, encontramos, de acuerdo a León Portilla, a los 13 poetas del mundo azteca, o del mundo en general en ese momento, para hacer un paralelo con los mexicas. Y el concepto de la historia, pero nuestra historia tiene que ser una historia patria para que yo la pueda traducir también ética y políticamente. Y obviamente estoy en el concepto de lo humano, dado que, decía yo, si educar es la transformación del mundo, entonces exigir la enseñanza como tal haría que la enseñanza exigiera respeto a los saberes de los educandos. Y ahí, si no estoy equivocado, en, en un libro sin recetas para la maestra y el maestro, nos habla de la intimidad de los saberes, ¿sí? Y la intimidad de los saberes también tiene que ver con una cercanía, una cercanía porque todos los saberes tienen una plasticidad también. No nada más el cerebro, sino el saber como tal tiene una plasticidad. Y en este sentido, todos nos enseñan. Nuestros pueblos originarios son los primeros que nos enseñan a nosotros. ¿Sí? Es decir, en esta idea inicial de la pedagogía de la autonomía desde el prefacio, me atrevo a rescatar estas tres cuestiones, lo humano, lo ético y lo político, porque el discurso oficial es un discurso donde también se señala que la prosperidad debe de ser compartida y que nosotros debemos de cuidar el medio ambiente. Sí, es decir, nosotros en términos educativos debemos de generar el cuidado del medio ambiente.
y esta prosperidad compartida nos tiene que llevar al bienestar. Entonces, se hace en el parafraseo que yo vengo manejando desde hace algunos años, cuando señalo que la educación, son frases originales de Paulo Freire, pero no las digo completas, donde señalo que, parafraseando a Paulo Freire, que la educación es el acto más amoroso del mundo y que la escuela debe de ser un espacio de felicidad. Pero esta felicidad, entonces, tiene una definición también en Paulo Freire. No es nada más la alegría como tal, ¿sí? O ese momento eufórico, sino la felicidad se da porque tengo la oportunidad de emanciparme también y de ayudar a los otros, porque una autonomía no puede ser sola. No puedo estar solo en el carácter autónomo de la escuela. La autonomía profesional, en el caso de la nueva escuela mexicana, es una autonomía que se acompaña, que no está sola, que va acompañada y que por lo tanto el concepto o las dos palabras que señala Plan y Programas Educación Básica 2022 cuando dice buen trato. Y buen trato implica que también tenemos que ir a la escuela a ser felices. Y el año pasado se hizo una definición de la felicidad. ¿Cuándo se es feliz? Y dijo aquel, cuando estoy bien conmigo mismo, ¿sí? Con mi conciencia y con los demás. Cuando estoy bien conmigo, con mi conciencia y con los demás, soy feliz. Aquí dejo este primer comentario, doctor Rubén. Muchas gracias. Excelente reflexión. Articular la práctica del conocimiento y la experiencia sobre todo nos da una visión diferente. Adelante, doctora Anita. Tu micrófono, Sí, Monse. listo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Pues es un placer nuevamente el poder estar, poder presenciar este tipo de eventos, estos diálogos tan enriquecedores. Y bueno, por supuesto, escuchando a nuestro querido maestro Manuel, la última parte de lo que afirma me hace recordar que todo acto de conocimiento, de reconocimiento humano, de reconocimiento personal, tiene que atravesar por el reconocimiento del otro y a través del otro. No podemos ser si no somos a través de la mirada y del acompañamiento de las otras personas del grupo social al que pertenecemos. Y esta es una realidad que Pablo Freire reconoce plenamente en toda su obra, particularmente en el libro que nos ocupa en este momento, del que podríamos hablar infinidad de tiempo. Saben, yo me reconozco desde siempre una gran admiradora, una seguidora freiriana, porque creo, estoy convencida plenamente de que las aportaciones que él nos hace, las recomendaciones que él nos hace a partir de su propia experiencia y de lo que él considera que la pedagogía debe abarcar, debe abordar, me parece que podrían darnos una verdadera educación, una educación verdaderamente transformadora, verdaderamente trascendente, si la pudiéramos implementar, si la pudiéramos aterrizar en nuestros contextos, con todas las complicaciones que esto involucra, por supuesto, desde el pleno reconocimiento de las propuestas, la introyección, la interiorización de las afirmaciones que nos regala Pablo Freire en sus obras y la puesta en práctica. Yo quisiera, si me permiten, hacer el ejercicio de hacer un paneo, solamente un paneo, un breve paneo y comentar. El primer capítulo de esta obra, que bueno, dice el maestro, la presumimos, pues sí, aquí la tenemos también, el libro de Pablo Freire de Pedagogía de la Autonomía. ¿Cuáles son los saberes necesarios para una práctica educativa, para la práctica educativa? Qué rico sería que todos los maestros, que todos los docentes pudiéramos eventualmente hacernos de estas afirmaciones, hacernos de estas reflexiones y poder aterrizarlas en nuestro contexto. El primer capítulo de la obra, por supuesto, se llama No hay docencia sin dicencia. Este es un condicionamiento, una declaración de necesidad que es importante y que la cifra él en varias afirmaciones. Las voy a explicar, las voy a enunciar todas y después me voy a permitir hacer algunas reflexiones que tengan que ver con ella. Dice, enseñar exige rigor metódico. No podemos, por supuesto, ir improvisando por la vida, ¿verdad? Enseñar necesita, requiere, exige investigación.
Una de las frases que más nos acompañan del legado de Pablo Freire es aquella que afirma que todo maestro que se atreve a enseñar no puede dejar de aprender. Entonces, los procesos de investigación son algo que tiene que ser inherente a toda la actividad pedagógica y docente. Y esta es una de las que estaba mencionando el maestro Manuel. El enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Y en este sentido, la nueva escuela mexicana nos aborda, nos abona muchísimas posibilidades porque está precisamente centrada y cifrada en esta necesidad del reconocimiento y del respeto por los saberes culturales propios de las comunidades. Enseñar exige crítica. Para ser maestro necesitamos saber ejercer nuestro pensamiento, nuestro criterio, nuestras posibilidades de análisis y de comprensión de la realidad para poder transformarla. No habría otra manera de que esto pudiera ser. Otro de los puntos que estaba mencionando, por supuesto, el maestro Manuel, es enseñar exige estética y ética. No solamente tiene que estar fundada en el goce pleno de la persona, en el goce pleno del placer, no en el sentido hedonista, sino en el sentido existencial y espiritual, del disfrute de las cosas que hacemos, de la felicidad que estas reflexiones y poder aterrizarlas. Sino también de la ética, de que este goce, de que este disfrute sea transformador para mí, sea fortalecedor para mí, sea enriquecedor para mí, pero también para los otros y por sobre todas las cosas que no le haga daño a nadie, en el sentido de esta relación bilateral, de esta relación multilateral que tenemos siempre con nuestro contexto y con todas las personas que lo integran. Enseñar exige, me encanta, porque no puede ser de otra manera. Enseñar exige la corporización de la palabra a través del ejemplo. Y bueno, tenemos aquí un claro ejemplo de todo lo que tendríamos que estar haciendo, que es el maestro Manuel Quiles, con toda su experiencia y cómo todas esas cosas que está él aprendiendo a lo largo de su historia y a lo largo de los años que tiene ya recorridos en la docencia, cómo los pone en práctica, cómo los vive, cómo nos muestra la manera más experiencial de ponerlos en la marcha, porque no se quedan en un discurso, porque no se quedan en la manera solamente de decir, no se quedan solamente en palabras, sino que están puestas en la acción y es la mejor manera de educar. Dicen por ahí que arrastra mucho más el ejemplo que la palabra, ¿no? Entre estos conceptos que nos ofrece Pablo Freire. Enseñar exige el riesgo de la asunción de lo nuevo y de eliminar cualquier posibilidad de discriminación. En este respeto absoluto que propone desde su tiempo, por supuesto estamos hablando de los años 70, 60, desde el tiempo de Pablo Freire, es el reconocimiento de la otredad, el reconocimiento de la distinción, de la diferencia cultural, de lo nuevo, de que no existe un solo criterio, de que no existe la homogeneidad, la uniformidad en ningún entorno cultural, en ninguna persona, en ningún grupo, vamos a encontrar que todos seamos iguales o que todos pensemos igual. Eso es absolutamente imposible. Y en este reconocimiento de que la diferencia existe, de que lo nuevo existe, de que lo novedoso existe, de que aquellas cosas que no conocemos existen, aquellas cosas que nos resultan totalmente novedosas, se nos presentan a veces con mucho temor, con mucha ansiedad, tenemos que aprender a reconocerlas y en ese reconocimiento ejercer el respeto por la multiculturalidad y por la diferencia. Enseñar, dice también Pablo Freire en este capítulo, exige reflexión crítica sobre la práctica, que es uno de los conceptos más importantes que nos está tratando de trabajar la nueva escuela mexicana, porque nos pide que reconozcamos nuestro entorno, nos solicita que en donde estamos ubicados tengamos claridad de cuáles son los valores, de cuáles son los fenómenos que están ocurriendo, de cuáles son las necesidades, de cuáles son las aspiraciones. Y ese reconocimiento no se puede dar sin una reflexión. Y es una reflexión que no es personal, es una reflexión que tiene que ser dialógica, que se tiene que dar en la comunicación, en la escucha con el otro, en la escucha activa y en el respeto, por supuesto. Enseñar, dice, exige el reconocimiento y la asunción de la identidad cultural. Ayer, curiosamente, bueno, coincidentemente estábamos trabajando una asignatura en el doctorado que tiene que ver con el reconocimiento de las políticas públicas y hablábamos sobre cómo se gestaba la educación, de qué manera se educaban a los niños en nuestro México prehispánico, que es una de las etapas que yo con más cariño atesoro, porque esta connotación de formar rostro y corazón en los niños, a mí me encanta
porque es el encarnamiento, es la puesta en acción de los valores culturales y de los valores éticos de una cultura, de una sociedad, de un grupo, que no solamente quiere permanecer, sino que los quiere enriquecer y fortalecer a partir de las enseñanzas propias de los padres, las madres y las diversas instituciones que se dedicaban a ello, a través del Huehuetlactoli, por ejemplo, que está documentado, en el que están registradas todas las enseñanzas que les daban los padres a los niños para que en su momento, cuando tuvieran hijos, ellos las reprodujeran y las mejoraran y las pusieran en práctica de una mejor manera. El reconocernos de dónde venimos, en dónde estamos ubicados y cuál es a través de esa trayectoria, dice Semmelman, que reconocernos que somos históricos porque provenimos de un camino, que estamos historizados porque esa historia nos determina y nos está determinando en todo momento, pero también que somos historizantes, que todo lo que nosotros hacemos repercute también en el contexto en el que estamos y puede transformar el futuro, puede hacernos llegar a aquello que todavía no está presente. Todo lo que está latente, todo lo que está pendiente por construirse, lo construimos a partir de las acciones que nosotros desarrollamos y que en la cotidianidad, en la práctica, en el ejercicio de nuestra función, estamos prontos para poder desarrollar y para ejercer de la mejor manera. En el caso nuestro, por supuesto, la docencia. Sin licencia es imposible que exista. Y con esto quisiera cerrar mi comentario inicial afirmando que si nosotros pudiéramos introyectar todo esto que nos propone, esto es solamente el primer capítulo, lo que nos propone Paulo Freire como saberes necesarios, diríamos nuestro perfil de docentes, la educación sería otra historia. Sería mi comentario inicial. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bien, articulando todos los procesos que de las participaciones, ¿no? Y recuperando parte esencial como lo maneja desde la praxis educativa dentro del pensamiento freireano y yo lo resumiría así, enseñar exige reflexión crítica sobre la práctica educativa. Transformar en cada instante, en cada momento, nos invita a repensar sobre lo que hacemos y lo que enseñamos. No es nada más repetir mecanismos. No hay nada escrito para abordar algo, se construye en el momento. Adelante, maestra Lupita, aquí va a tomar la palabra. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Rubén. Un gusto verlo, saludarlo igual a todos en esta segunda temporada de estas veladas. A mí me da mucho gusto pues participar con ustedes bueno, pues haciendo una pequeña reflexión de la lectura, bueno, pues al leer Pedagogía de la Autonomía, pues en especial en las primeras páginas donde enuncia los saberes necesarios, pues confirmé algo que a veces olvidamos en la práctica y prisa cotidiana, ¿no? De nuestro quehacer educativo, que es enseñar, es un acto profundamente ético y político, no solo técnico. Freire, pues, me hace reflexionar en cuando dice que no hay docencia sin investigación ni coherencia, ¿no? Que el vínculo entre lo que decimos y lo que hacemos es como la credencial que tenemos de nuestro trabajo en el aula. Personalmente esta idea pues me incomoda, por así decirlo, pues de manera productiva, porque me obliga a revisar qué tanto de mi práctica cotidiana responde a la costumbre y qué tanto a una opción ética consciente, ¿no? Desde la nueva escuela mexicana encuentro varios puentes, por ejemplo, la NEM insiste en un enfoque humanista, inclusivo y situado. Freire, pues, me hace recordar que esta parte de situado se logra realmente escuchando los saberes de los estudiantes, tomándolos como punto de partida. En mi experiencia he comprobado que cuando se comienza una secuencia didáctica preguntándole a los alumnos por decirlo así, su mundo de vida, es decir, qué pasa en su colonia, de dónde vienen, qué pasa en el trayecto a su escuela, quién los trae a la escuela, qué pasa dentro de su núcleo familiar, lo que les preocupa, lo que les divierte, lo que les gusta. En ese momento
se aumenta la atención y baja la resistencia, ¿no? A decir, no me gustan las matemáticas, no me gusta esta disciplina, no me cae bien el maestro. Empieza a haber como un diálogo que a ellos les impacta y les empieza a hacer o a crear un interés en la disciplina que estamos nosotros queriendo y en el conocimiento que estamos queriendo transmitir. Eh, no es magia, es pertinencia. Y la pertinencia, dice Freire, es un efecto de diálogo, no de un monólogo. Quisiera subrayar tres saberes freirianos que considero deberían guiar la manera de planear con enfoque en la NEM. Por ejemplo, uno sería el rigor con ternura. Freire pide rigor metódico, formular preguntas investigables, contrastar fuentes, evaluar evidencias, pero también pide cuidado y alegría. No se aprende desde el miedo, sino en clave NEM, lo traduzco como en la creación de rúbricas claras y retroalimentación frecuente del maestro hacia los alumnos, pero en un clima emocional seguro para ellos. En segundo lugar, la autoridad que organiza la libertad. Es decir, Freire nos propone un aula sin normas, no propone, perdón, un aula sin normas, sino más bien propone normas al servicio de la palabra, clases con acuerdos de participación, tiempos, turnos, roles que reduzcan la ansiedad y amplíen la voz de quienes suelen callarse, ¿no? Muchas veces en clase por pena a participar. La NEM habla de cultura de paz, yo lo traduzco en procedimientos concretos, no sé, turnos visibles, tiempos pactados, roles rotativos, que haya un facilitador, un relator, un moderador, ¿no? En el tiempo para las sesiones o las didácticas que se estén llevando a cabo. Y pues la autonomía se aprende ejercitándola, justamente, ¿no? Y el punto número tres, la denuncia y anuncio en pequeño. Es decir, Freire propone leer críticamente la realidad, que sería la denuncia, y al mismo tiempo proyectar horizontes posibles, que sería el anuncio. Con estudiantes de secundaria no significa, pues a lo mejor que nos den grandes discursos, con la gran coherencia a lo mejor, sino más bien que logren proyectos acotados y viables, que entiendan, por ejemplo, no sé si el problema es el ausentismo en evaluaciones, pues no basta señalarlo, sino levantar datos, a lo mejor con una encuesta breve, interpretando resultados y que anunciamos, no sé, acciones como recordatorios por WhatsApp a las familias, acuerdos de estudio entre pares, ajustes de carga en semanas críticas. Para mí ese pequeño como círculo virtual, ¿no? Es como el modo en que Freire, eh, eh, o un modo en el que abordaría la NEM, ¿no? Si así estuviera en estos tiempos. También, por ejemplo, me causa por ahí dos, no sé, dilemas en cuanto a que a veces el tiempo escolar parece enemigo del diálogo porque se planea para 50 minutos y a veces el tema, por así decirlo, se come a la sesión. Entonces tendríamos que diseñar como andamios, por ejemplo, no sé, una guía de tres preguntas esenciales, un instrumento de evaluación corto, un cierre de 2 minutos en el que se pueda reflexionar qué aprendí, qué haría distinto, ¿no? Cuando falta ese cierre, como que la clase, aun cuando parece activa, el aprendizaje queda como difuso, ¿no? Freire me recuerda que sin la reflexión, pues la experiencia no se vuelve conocimiento. Y bueno, pues creo que sería importante lograr conjugar los énfasis de la NEM, que pues sería el proyecto, la comunidad, evaluación para el aprendizaje con los saberes freirianos como el respeto, el rigor, el diálogo, no como una receta, sino como un modo de estar en el aula, ¿no? Y pues termino con una convicción personal, pues creo que la autonomía no se enseña explicándola, sino creándoles a los estudiantes oportunidades repetidas de decidir con criterio. Si logramos que en cada clase se quede una huella, se deje una huella de pensamiento propio y de responsabilidad compartida, yo creo que estaremos honrando a Freire y haciendo que viva la NEM, ¿no? Una escuela que eduque con rigor y esperanza,
con datos, con ternura, con autoridad y a la vez también con libertad. Muchas gracias. Excelente, excelente. No hay docencia sin licencia, dice Pablo Freire, ya que quien enseña también aprende, que son categorías que hay que darle sentido y no mecanizar, y eso es la propuesta que estamos haciendo, dejar los conceptos y darle una movilidad y un sentido desde donde nos colocamos, desde qué ángulo para construir nuevos procesos de alternativa. ¿Sí? Adelante, ¿quién gusta participar? Patti Gonzaga, Wenceslao. Es rico lo que aportan cada día, cada momento. Adelante, Patti. Bueno, buenas noches a todos. Pues nuevamente contenta de estar en esta segunda temporada de Veladas. Eh, es muy rico escuchar cada una de las opiniones de los compañeros, eh, y más cuando estamos hablando de Freire. Freire en este libro de la pedagogía de la autonomía nos maneja el diálogo, y el respeto por el educando, en su concepto del mundo. Estos dos aspectos son cruciales en la educación, en la enseñanza y en el aprendizaje de los alumnos. ¿Quiénes están inmersos en ello? El maestro, principalmente, porque él debe de tener esa filosofía freiriana, pero muy presente, que no se le olvide a la hora de entablar esa interacción con los alumnos, porque si dice ese respeto se debe generar con esas acciones que va a ir diseñando para ayudarle a adquirir el conocimiento. En las primeras aportaciones de los compañeros que me antecedieron, hablan de la investigación. Y la investigación es uno de los puntos importantes que maneja Freire para aprender. En este libro, yo me quedo con una parte que dice de la siguiente manera. Eh, de su inserción en un permanente movimiento de búsqueda. Y ese es el principio de la investigación. Cuando le decimos a los niños los posibles caminos para poder llegar a un conocimiento nuevo. Hablan de un rigor metodológico, pues van de la mano también. Y esto permite a los niños a cuestionarse, a abrir esa chispa de la curiosidad, y que los lleve a la crítica de lo que están viviendo, de lo que están viendo. Eh, Esto viene dando lugar a lo que es formar, no adiestrar como menciona Freire, formar para que los niños vean el sentido de lo que están viviendo en la escuela, que no nada más es ir por escribir, leer, sino que le vean ese sentido a lo que van aprendiendo. Y antes de que se diera esta nueva escuela mexicana, pues sí nos íbamos mucho a ese adiestramiento, y llegábamos a ver en los niños esa ansiedad. Entonces, si estamos hablando de que la escuela es un generador de nuevas conciencias, de motivar a la creatividad, a la innovación, pues el maestro es crucial para que puedan esos niños generar esos aprendizajes a través de la investigación. Ese es mi comentario, y pues esperando que sigan estas veladas y que sigamos aprendiendo de todos.
Claro, todos construimos, todos transformamos y todos reflexionamos, como tú bien lo comentas. Respeto a los saberes de los educandos, ¿qué nos implica? ¿Qué reflexión tiene esto? Valorar el conocimiento no nada más de los alumnos, de todos los actores educativos que nos permiten tener otra visión y compartir y construir nuevos saberes. Adelante, doctor Wenceslao. Muy bien. Qué bonito se está dando esta dinámica, fíjense. De hecho, algo que me gustaría retomar de esta perspectiva es cómo la autonomía es un proceso que se puede ir gestando desde los primeros momentos de vida del niño. El niño de preescolar, el niño es más desde su naturaleza como ser humano, es un niño con curiosidad. El ser humano se caracteriza precisamente por esto, la curiosidad, el tener pensamiento que no está alienado, que no está, vamos a decir, en esa fase que posteriormente, en términos de lo que plantea es más el propio Piaget, que es la fase de la primaria, de los 6 a los 12 años, se habla de una heteronomía, ¿sí? Y que la define él como respeto unilateral y fragmentario. Pero antes de esa heteronomía, ¿sí? En el preoperatorio hay una gran inquietud, hay una gran apertura justo a las preguntas, la curiosidad, ¿sí? Eso es un aspecto que tenemos que estimular, que tenemos no que parar, sino que abrir ese espacio a ese pensamiento reflexivo, definitivamente, porque quiero hacer una sinonimia entre lo que es la propia conducta del niño, del educando, pero también lo que es el planteamiento desde el propio magisterio. Aquí cuando hablamos de autonomía, hablamos, es más, se relaciona directamente con la autonomía profesional docente. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema que hemos enfrentado con la autonomía profesional docente? El que se siguen los procesos en los que se tiene que pedir bajo las lógicas en las que se fueron formando todos estos procesos de gestión, ¿sí? Pedir antes permiso al superior para ver si puedo hablar, para ver si puedo hacer algún comentario, para ver si puedo disentir. Y es más, el disentir se toma como una especie de elemento muy cuestionable, ¿sí? Entonces, el planteamiento aquí, desde esta perspectiva que ubica Freire, a mí me lleva a reflexionar cómo desde estos primeros momentos, nosotros podemos abrir un espacio diferente, pero también con una autorreflexión hacia nosotros mismos. ¿Hasta dónde asumimos una autonomía nosotros? ¿Hasta dónde definitivamente rompemos con esa visión, vamos a decir, no crítica, ¿sí? Y que precisamente aquí se plantea saltar de lo que es la curiosidad, vamos a decir, simple, ajá, a la curiosidad epistemológica. Y esto es un salto que no se da de manera muy, vamos a decir, de golpe, ¿sí? Es un proceso que se va dando conforme el ser humano enfrenta la realidad, ¿sí? Y el enfrentar a las realidades implica precisamente esta relación que han mencionado ustedes en cada uno de los momentos, ¿sí? Esto es, tanto el educador se ve cambiado en el proceso de educación, como el educando también altera el proceso de educación. Esto es, tanto uno educa como el otro es educado, ¿sí? Entonces, definitivamente, este proceso de la autonomía es un proceso que hay que tomar muy en cuenta, pues implica el proceso de construcción social de la mentalidad de los seres humanos, ¿sí? Porque definitivamente el gran problema es romper con esa normatividad que ha sido un proceso de alienación que dificulta, en primer lugar, la asunción de lo que es la curiosidad,
la asunción de lo que es la reflexión, la asunción de lo que es precisamente el hacer uso del elemento fundamental que viene a ser nuestra naturaleza humana. Porque como seres humanos, ¿sí? Gracias a esta constante reflexión sobre lo que hacemos, sobre nuestros propios pensamientos, sobre lo que vemos a nuestro alrededor, es como hemos ido avanzando en la construcción precisamente de la humanización que tenemos. Cuando hablamos de algunas teorías, cuando hablamos de algunos eventos académicos, cuando estamos hablando es más de las experiencias que ahorita se acaban de vivenciar, estamos hablando del espíritu que en un momento dado nos han brindado nuestras generaciones anteriores, nuestros ancestros. Hablamos a través de su espíritu, ¿sí? Y a través de su espíritu, precisamente lo que nosotros tenemos que hacer es rescatar esa esencia que nos ha hecho ser lo que somos. Y el ser lo que somos no es alienarnos o responder mecánicamente a los planteamientos que la hegemonía ha ido introyectando en el pensamiento del ser humano, en el que es disciplinarte a lo que en un momento dado se te dijo. No, es lo que viene reflexionar, cuestionar y de cierta manera encontrar las raíces de lo que en un momento dado se presenta a nuestro alrededor. Y eso lo podemos nosotros promover desde la educación que se da en los primeros momentos de la infancia, pero también en ese mismo proceso lo que tenemos que hacer es hacer una autorreflexión de qué tanto estamos asumiendo nosotros la autonomía, ¿sí? Porque este es un trabajo que implica un proceso de ruptura, fíjense, de ruptura epistemológica, de ruptura de un desaprender lo que se ha enseñado en términos de la normatividad, de la forma de llevar a cabo lo que se te dice y cómo se te dice, para romper esto y como diría Bourdieu, ¿sí? Hacer una búsqueda reflexiva hacia lo que es un pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico no salta, vamos, de la nada, es un proceso que va de manera lenta pero continua y que nosotros no solo lo tenemos que promover en nuestros alumnos, lo tenemos que promover en nosotros mismos, ¿sí? De tal manera en que todo lo que tenemos, lo que leemos, lo que revisamos, ¿sí? Lo que nos rodea, reflexionemos qué papel ocupa como punto importante para mí y para los demás. ¿Hacia dónde me está guiando? ¿Qué es lo que está buscando de mí? Y eso que está buscando de mí es lo que en realidad yo quiero o siento para mí como elemento realmente de mi identidad. Entonces, esa es algo que me parece fundamental. Me gustó mucho cómo lo fueron planteando y que me parece como la identidad del ser humano. Es lo que nos hace humanos, lo que nos humaniza y lo que nos diferencia de los infrahumanos. Esa capacidad de reflexión, esa capacidad de transformación de nuestra realidad y no solo de la realidad material, porque como se menciona filosóficamente, cuando nosotros reflexionamos y deconstruimos las ideas que se tienen, estamos transformando algo que nosotros mismos hemos creado, porque las ideas que existen, los pensamientos de los cuales nos apropiamos en estos momentos no son otra cosa más que creaciones humanas y hasta dónde esas creaciones humanas las podemos superar, hasta dónde podemos seguir creciendo en este devenir. Y aquí se relaciona también con lo que mencionaron, porque precisamente cuando estaban hablando del profesor investigador, el profesor investigador debe de ser una persona que no solo se vea como el que investiga al otro, sino como aquel que para poder
reflexionar sobre el otro, tiene primero que hacer una reflexión sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, esta es una temática fundamental. Esta temática habla precisamente de la esencia de la naturaleza humana, que es la autonomía. Porque algo que nosotros decimos, y me voy a regresar a Piaget con la que inicié este discurso, ¿sí? Reitero, en preoperatorio encontramos visos de autonomía, ¿sí? Y después lo cancelamos curiosamente en la fase de la escuela primaria, ¿sí? Y yo digo curiosamente porque ¿qué es lo que se les dice a los niños? Dejen de jugar. Aquí ya no se juega. Ahora sí vamos a estar en la escuela, ¿sí? Y se empiezan a delinear otro tipo de planteamientos que no son los que realmente se fueron construyendo en la fase de preescolar, ¿sí? Y los digo curiosamente, ¿por qué? Porque cuando aparece operaciones concretas, operaciones formales, porque los otros son operaciones concretas, la fase de primaria, en operaciones formales aparece la adolescencia, otra vez un despertar de la inquietud del ser humano. Y ese despertar de la inquietud, y quiero aquí asumir una reflexión fundamental para el nivel de secundaria, no castremos nuevamente esa posibilidad de reflexión y crítica que pueden tener los adolescentes, ¿sí? Porque nuevamente tachamos de el adolescente, ¿sí? Vamos a decir, es más, hasta hay una frase que me parece muy curiosa y luego la mencionamos cuando hablamos de la adolescencia. Decimos, el adolescente es de chocolate. ¿Por qué? Porque todo le choca y nada le late, ¿sí? Pero fíjense, en ese nada le late, hay que reflexionar, nada le late, ¿por qué? Y hasta dónde nosotros respondemos a ese no le late, ¿sí? ¿Cómo canalizamos, ¿sí? Margaret Mead, cuando hacía sus estudios precisamente en lo que era la adolescencia en Samoa, ¿sí? Ella planteaba, en Samoa no hay un salto que rompa la continuidad de la maduración, no hay adolescencia. ¿Pero por qué? Porque no se planteaban esos cortapisas que en un momento dado rompen con esas posibilidades de reflexión, ¿sí? La curiosidad, la apertura al pensamiento y la reconstrucción y construcción de nuestro propio pensamiento y nuestra propia realidad, ¿sí? Entonces, ese sería el punto que quería yo abordar desde esta perspectiva psicológica, pedagógico, crítica y social, antropológica. Gracias. Excelente reflexión, retomar el trayecto formativo de la educación básica, mirar las rupturas que a veces hacemos de forma inconsciente porque siquiera no los tenemos presentes. Y eso nos permite, yo creo que reflexionar y ver qué proponemos para no hacer lo que acabas de mencionar. Adelante, doctora Covadonga. Pues bueno, ya han pasado, este programa se fue rapidísimo. Estamos impresionados con este tema, pedagogía de la autonomía, y entonces estamos listos para seguirnos escuchando la próxima semana con este mismo tema. Seguiremos trabajando con este libro y les agradecemos el honor de su atención, el honor de que estén aquí el doctor Rubén, la maestra Lupita, la maestra Patricia Gonzaga, el doctor Wenceslao, la doctora Anita y por supuesto el maestro Manuel Quiles Cruz y su servidora Covadonga Sánchez. Nos encontramos la próxima semana y bueno, a seguir leyendo a Paulo Freire. Hasta la próxima. Muy Buenas buenas noches. noches.